Bueno, ¿qué tal estáis? Una vez más aquí en el canal Alphamint y hoy tenemos que hablar sobre la gran estafa de los coches. Así es, los coches, esos automóviles que los utilizas para gastarte el dineral y pagar la gasolina, el aceite, todo tipo de cosas en el coche para quedar en la pobreza y estar todo el tiempo en deuda. ¿Por qué? Porque sin el coche muchísimas personas en el mundo no pueden vivir, porque es que es muy difícil, viven lejos, tienen mucha familia, etcétera, etcétera. Y si te digo de que realmente los coches en el pasado eran extremadamente baratos y tenían un coste, pues yo diría, bueno, lo que sea, me parece que lo que sería un 15% como máximo del coste total que tiene un coche de gasolina hoy en día. Así es, los coches eléctricos que ya fueron creados allá por 1860, ¿de acuerdo? Que en Estados Unidos a principios de lo que sería 1915, 1920 aproximadamente, el 70% de los coches eran eléctricos y a vapor y únicamente había entre un 20 y 30% de coches de gasolina porque eran más caros, consumían más, olían mucho, etcétera, etcétera. Obviamente, ahora la pregunta es la siguiente, y cojones, ¿por qué ahora tenemos lo que sería la gran mayoría de los coches son lo opuesto? Gasolina, residuos fósiles que huelen, contaminan. Hombre, tú mismo te respondes. Contaminación, les encanta a la élite que nos contaminen, les encanta de que el ser humano utilice tecnologías que no sean limpias, porque así el ser humano obviamente se muere mucho antes por la contaminación. En 1859 fue la primera batería de plomo ácido creada por el físico francés Gaston Planté, ¿de acuerdo? Después de esto, obviamente los coches pues mejoraron cada vez más y más y más, hasta hicieron triciclos, así es, que funcionaban con una especie de tres ruedas interesantes, tenían una batería detrás que podía mover el coche, era muy interesante. Y después, ¿qué pasa? Pues obviamente, un poco tiempo después, crearon lo que serían los coches eléctricos un poco más modernos, donde cabían 2 a 3 personas en el coche, puede que hasta 4, dependiendo del tipo del coche, obviamente. ¿Y qué pasa? Pues después de esto tenemos algo impactante. Ya allá por 1899, agarraos que esto es flipante, ya hubo un coche eléctrico que iba ¿a qué? A una velocidad de unos 100 kilómetros por hora. Así es, 100 kilómetros por hora. Este coche, para ser más exacto, era lo que sería 107 kilómetros por hora. Este coche, un automóvil creado en Francia por Camille Genazzi. Camille Genazzi creó, este ingeniero, pues creó un coche eléctrico al 100%. Que iba a una velocidad impactante ya por antes del siglo XX, imaginaros. Y en cuanto a, digamos, eficacia, pues ojo, porque los coches que estaban utilizando, por ejemplo, los coches del Edison Company, los coches eléctricos en Nueva York, por ejemplo, había un montón alineados que la policía usaba, todo tipo de, digamos, agentes del gobierno, ¿de acuerdo? Y había hasta subestaciones dedicadas únicamente a cargar los coches con electricidad. Es que ibas a la subestación, medías el coche, se cargaba después de unas cuantas horas y ya está, ya tenías combustible, ya tenías la energía para irte con el coche, y los coches con una carga únicamente podían aguantar hasta entre los 100 y los 200 kilómetros aproximadamente, dependiendo del coche, de la marca, obviamente del año, ¿no? Pero imagínate, 200 kilómetros, ¿de acuerdo? Para una sola recarga es bastante, es una distancia bastante larga. Para hacer un ejemplo, si tú vives en una ciudad, tienes que irte a trabajar y el trabajo son lo que sería pues unos 20 kilómetros, por ejemplo, pues puedes irte al trabajo por lo menos 5 veces y volver. O sea, 5 veces irte y volver sin ningún problema. Y mientras estás trabajando, también obviamente podías aparcar el coche en una estación cercana, se recarga y ya está. Y ya pues tienes lo que sería energía infinita. Ni siquiera no hay que preocuparse, porque mientras estás trabajando, el coche se está recargando y ya está. Y ya pues lo opuesto, vas y vuelves, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué después de esto? ¿Por qué estos coches impactantes en todas partes del mundo? En Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Reino Unido. Pero de repente, cuando ya se va acercando el qué, la Segunda Guerra Mundial,
¿Qué pasa? Pues obviamente los coches eléctricos ya no sirven, ya pues son un problema. ¿Y qué más? Desaparecen, los coches eléctricos desaparecen, porque como sabéis todos, muchísimos de ustedes, allá por los años 2000 y pico, 2000 ya se estaba empezando una vez más a promover estos coches híbridos. Híbridos, como si es una revolución. Mira, los coches híbridos que funcionan muy bien, que digamos evitas el coste del carburante, etcétera. Pero vamos a ver si los coches ya existían eléctricos desde hace más de 100 años. Estamos hablando literalmente hace más de 130 años los coches eléctricos estaban en pleno funcionamiento, ¿de acuerdo? Y eran una locura, o sea, estaban tan bien diseñados que a la gente les encantaba. Porque es que eran silenciosos, como dije antes, no contaminaban, eran muy fáciles de recargar, no hacía falta la dependencia de los residuos fósiles, del petróleo, ¿de acuerdo? O sea, había una independencia porque la electricidad es disponible inmediatamente, instantáneamente, ¿no? Obviamente no hay que procesarlo, no hay que venderlo, no hay que transportarlo. La electricidad se crea en la central y ya está. Simple, fácil. Solución. Algunos me diréis, bueno, Alphamine, es que obviamente como hay tantos coches, pues, hombre, obviamente había más y más población, los coches se incrementaron y ya no había viabilidad para recargar los coches. Mentira. Veréis, las centrales eléctricas tú puedes crear cuantas quieres. ¿Por qué? Porque puedes utilizar lo que sería centrales eólicas, centrales de mar, centrales obviamente nucleares si quieres, centrales de todo tipo, ¿de acuerdo? Que puedes instalar en diferentes partes del país y ya tienes energía eléctrica hasta la que quieras, ilimitada. Lo que pasa es de que obviamente esto no genera beneficio a las élites. Y porque el beneficio para las élites es lo primero, es lo más importante, el beneficio de las élites Illuminati, masónicas, obviamente los Rothschild, los demás, etcétera, 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 los que realmente pues absorben ese dinero y los están pues chupando de la gente, quieren más, quieren mantener a la gente en pobreza. Porque tú, en vez de tener tu coche eléctrico al 100% que no contamina, ¿de acuerdo? No, hay que tener el coche con residuo fósil y después te meten por la boca que, bueno, ahora ya el coche normal ya no es bueno, pero ya tenemos ahora lo que sería un coche híbrido. Y el coche híbrido es el futuro. ¡Qué burrada! Y los que sois más viejos, los que tenéis pues lo que sea, no sé, 70 años o más, sabréis lo que estoy hablando y sabéis porque lo habéis vivido, o vuestros padres, vuestros abuelos lo han vivido y saben perfectamente de que los coches del pasado eran muy buenos, eléctricos, que aguantaban muchísimo. Hasta coches de vapor también, coches de agua también había, primitivos pero había, pero en vez de intentar desarrollarlos y mejorarlos, porque tenemos agua infinita en la tierra, porque hay suficiente agua en el mar, ¿de acuerdo? Y se recicla constantemente porque el gas que el coche emite es literalmente agua gaseosa, en estado gaseoso, que vuelve a la atmósfera y después vuelve en lluvia, o sea que literalmente nunca hay falta de agua. Pues no, mejor utilizar residuos fósiles, que así nos hacemos más pobres y obviamente nos metemos en más deuda y obviamente afecta a la salud general. No, es que obviamente la gente, como podéis ver, el mundo razona de una forma impecable. Como podéis ver, es que los científicos de este mundo son tan listos de que les encanta abusar de la gente y en vez de mejorar su vida, la empeoran. En vez de mejorar, o sea, imaginaros si realmente habría un interés genuino por mejorar la vida de la persona desde 1920, cuando los coches estaban en auge eléctricos, hasta el día de hoy ya tendríamos pues coches eléctricos voladores, tendríamos coches eléctricos que podrían ir casi infinitamente con recarga solar y con energía de fricción, de viento, o sea, imaginaros, ahora mismo tendríamos literalmente una vida gratuita en cuanto a transporte, pero como dije antes, no interesa, porque si esto ocurre, los grandes ricachones de árabes también no se hacen ricos, no pueden vender su petróleo, inútil, y por ese motivo obviamente no se hacen ricos y no pueden crear sus paraísos fiscales.
Tremendo, tremendo, obviamente. Los que sabéis de esto, pues estaréis de acuerdo. Los que no lo sabéis diréis, Alphamine, estás mintiendo. Pues mira, te dejo imágenes y enlaces a coches eléctricos, ¿de acuerdo? En el vídeo, que hay un montón y pruebas a mogollón de coches eléctricos que estaban funcionando de una forma muy buena y no había ni la más mínima necesidad de cambiarlos por coches de carburante y de petróleo. No había ninguna razón, únicamente la razón del ansia de dinero, obviamente, para sacar tajada a la gente. Es que esta es lo que sería la única explicable razón. Y nada más, con esto acabamos y pues como podéis ver, una vez más os están estafando en la cara durante generaciones, porque eso es lo que hace la élite, le encanta estafar. Nada más, nos vemos como siempre muy pronto. Adiós.